cuánto vale para ti en dinero y emocionalmente la persona que más quieres. ¿Por qué empecé en esto? Pues, a ver, quizás se remonta a la educación que tengo por parte de mis padres, que me han llevado a una vocación que es a la de trabajar de socorrista. Me gustó, me formé para formar a más gente, porque yo solamente puedo rescatar a una persona cada vez, pero si yo formo, bueno, ahora mismo donde trabajo formamos 400 personas al año. Y nada, pues llega un día que estás en tu casa y, como le pasó a mucha gente que despertó, ¿no?, con el tema de esas imágenes que hemos hablado antes, de ese niño, Dayan, en la orilla de la playa, ¿no? Y dices, vamos a ver, tengo salud, tengo fortaleza y tengo conocimientos para hacerlo, pues al menos en mis vacaciones voy a ir allí a hacer lo que otra gente no puede hacer. La situación de la gente que viene hacia Europa es una situación límite. Solamente es que pensar quién se metería sin ningún tipo de medida de seguridad en unas barcas sobrecargadas de gente, donde apenas el agua casi llega al borde, donde es fácil que vuelquen, donde algunas son hinchables, y vas a estar durante días sin agua, sin comida, sin poder moverte, donde la gente se mea encima y se hace las cosas encima. Nadie pondría a nadie allí si no tuviera sido en el límite. La Unión Europea realiza ingentes esfuerzos para que la gente no llegue, ingentes esfuerzos para que la gente muera en el agua. No tienes ni idea de la cantidad de dinero, embarcaciones, formación que está dando Europa a milicias para que les llamen como guardacostas libios, y que se encarguen de volver a llevar a un país en guerra, a un país donde están sin derechos, a un país donde los torturan y donde los tienen esclavizados. A ver, lo que es la dinámica del salvamento lleva su tiempo. Primero, ¿por qué? Porque no podemos realizar el salvamento directamente sin avisar a la región, o sea, el país que tenga asignado esa zona del mar como coordinadora de los salvamentos. Normalmente es Malta o es Italia. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de otra manera, lo que nos van a acusar a nosotros es de tráfico de personas. O sea, hay que ir con mucho cuidado. Ya hay un mecanismo montado para que sea todo más complicado, más difícil, más peligroso para nosotros legalmente. Lo primero es llegar. Una de las embarcaciones, la primera, llega a cierta distancia, porque si no es que esta gente está tan desesperada que salta para intentar que te lo lleven, ¿no? A partir de ahí calmas la situación, buscas a alguien que te sepa entender, o en inglés o en francés, y das una vuelta alrededor de la embarcación para ver cómo se encuentra. Y empiezas a repartir chalecos. Hasta que todo el mundo no tiene su chaleco y ya están más o menos seguros, no empiezas el traslado de personas. Esto es cuando llegas tú y estás solo. Luego se vuelve más peligroso cuando además coincides con embarcaciones libias que intentan volverlos a llevar a tierra, porque las personas son dinero para ellos y la embarcación y los motores son dinero para ellos. Tenemos nuestros protocolos de trabajo y se activa una serie de funcionamiento para intentar evitar que nadie se ahogue. Pero la realidad es que hasta que no pasan horas que al final del rescate no sabes si se ha muerto alguien. Los chalecos que hemos lanzado se mueven, la gente se mueve, el barco también, nuestras barcas, o sea, es todo muy así, ¿no? Tenemos un mediador de derechos humanos en el barco, lo que hace es documenta y entrevista a toda la gente, pero es que ves las heridas físicas, las ves dedos rotos y mal soldados,
ves huellas en las espaldas de cómo les han torturado, ves muchas cosas. Y luego, si tienes tiempo para hablar con ellos, te das cuenta de lo que no se ve, que es las torturas psicológicas que han vivido. Y ya no te quiero hablar de las mujeres. Yo la primera vez que vi a una mujer que venía de toda la ruta, que no empieza en Libia, sino que lleva muchos países por África y visten un pantalón con un agujero en la zona del pubis y no sabes por qué es, hasta que te enteras de por qué es. Como no tengo infinitas ropas para que no me las rompan cuando tengo que sufrir episodios de violación, pues ya van preparadas. O sea, eso es un país donde Europa quiere enviar a la gente y te está viendo que es seguro. ¿Cuánto vale para ti en dinero y emocionalmente la persona que más quieres? No eres capaz de poner un precio. Pues esa persona, solamente con que uno nada más no muera ahogado, para mí tiene menos valor económico porque no lo conozco, pero tiene padre, tiene madre, tiene hijos. Ellos quieren enseguida intentar llamar por teléfono para decir estoy bien. ¿A quién? A su familia. Tiene un valor tan infinito para alguien que vale la pena, claro que sí. De hecho, no entiendo quedarme en mi casa. No puedo quedarme en mi casa.